Buenos días. Como os prometí, justo antes de las vacaciones de Semana Santa, tengo preparado un material que voy a subir al aula virtual como complemento de las clases. Hoy, día 6 de abril, no es un periodo lectivo, pero ya os anuncié que es el complemento de las clases que hemos estado manteniendo por vía digital durante estos días sobre el final del Imperio Medio, el advenimiento del dominio Ixo sobre Egipto, o sobre una parte de Egipto al menos, y el final de dicho dominio, inaugurando el Imperio Nuevo, el llamado Imperio Nuevo. ¿Vale? Bueno, hay un material ya preparado, como digo, un documento en PDF con el resumen de las clases y las menciones a la procedencia de las informaciones que he usado, con 2 o 3 enlaces que conducen a artículos que he empleado, de tal manera que podréis coger mi texto, un texto que se va a llamar Ixos Resumen, que es el resumen del final del Imperio Medio y el advenimiento del Imperio Nuevo, con especial mención al mundo Ixo, en un documento, como digo, en PDF, que lleva 3 o 4 links que conducen a páginas de Internet que he usado con artículos solventes, que se pueden volver a leer y consultar sin ningún problema. Como refuerzo, he seleccionado 2 artículos en PDF que aparecerán en la carpeta de recursos. ¿De acuerdo? Pondré una alerta y aparecerán en la carpeta de recursos 2 artículos sobre la dominación Ixa y sobre el fin de Avaris, de la capital Ixa, que son de consulta voluntaria. Como siempre, no es necesaria la lectura exhaustiva de todo el material que considero voluntario, pero os puede simplemente ojearlo, os puede hacer bien, puede ayudar a completar algún hueco que haya en la explicación, y teniendo en cuenta que en estos días gloriosos de confinamiento no podemos acceder a la biblioteca, al menos, al menos esos artículos os dan cierto margen para poder desenvolveros en ese periodo sin necesidad de ir a la biblioteca. Bueno, la necesidad de ir a la biblioteca siempre existirá, pero al menos la paliamos un poco. Eso en cuanto a la descripción de los materiales. Este tutorial solo tiene como propósito recordaros eso y enfatizaros algunos aspectos de la dominación Ixa que me gustaría que tuvierais en cuenta a la hora de repasar y volver sobre las clases de la semana pasada. Primero, el punto de partida. El punto de partida es el llamado Imperio Medio, que después de la terrible desarticulación política que puso fin al reino antiguo e inauguró el primer periodo intermedio, el reino medio supone un intento de centralización política y de eliminación de las dinastías locales, de los nomarcas, a partir de la restauración que tiene lugar desde el sur del Imperio Medio. Están los materiales que he subido, ya habéis visto que hay una serie de faraones muy centrados, perdón, en la cuestión de asumir el poder y de eliminar las dinastías locales, las fuerzas centrífugas de Egipto, y que hay un auténtico florecimiento comercial y restauración de las rutas comerciales en ese momento. Sin embargo, a pesar de la propaganda oficial y a pesar de lo que nos digan los manuales sobre el Reino Medio y su intento de centralizarlo todo y convertir la monarquía faraónica en una monarquía fuertemente burocratizada, a pesar de eso, las fuerzas centrífugas de los nomoi no debieron estar lo suficientemente aplacadas para que, coincidiendo con un periodo de inestabilidad en el Próximo Oriente Antiguo, procedentes de Asia Menor, pueblos probablemente cananeos, aunque no sabemos muy bien qué conglomerado étnico era ni cuál era su identidad, acabaron cayendo sobre Egipto.
La propaganda oficial, la documentación del Imperio Nuevo, el periodo inmediatamente posterior a la dominación Hicsa, insiste en que ocuparon Egipto y provocaron una virulenta reacción, una mentalidad de reconquista, un revitalizamiento de la mentalidad nacional. Eso no es exactamente así, porque primero la dominación Hicsa no llegó a todo Egipto, se centró en el norte del país, bajo Egipto, siempre en el delta, la zona más rica, más densamente poblada. Inauguraron una capital en Avaris y muy probablemente los Hicsos, suponiendo que hubieran sido un solo pueblo, que esto es mucho suponer, se egiptizaron enseguida, fundaron sus propias dinastías y se naturalizaron con el país. Es verdad que en un momento determinado fueron expulsados, pero no hay manera de saber cuánto de los Hicsos quedó dentro de Egipto, a pesar de que la inauguración del Imperio Nuevo fue una restauración del espíritu nacionalista. También supuso un cambio importante en la mentalidad egipcia, que dejó de estar centrada en sí misma, dejó de considerar Egipto como un país aislado, como un centro del mundo por sí mismo, para darse cuenta de que tenía que pasar a la ofensiva si quería garantizar la seguridad de sus fronteras. La expulsión de los Hicsos lleva aparejada también la inauguración de una política de expansión, una política verdaderamente imperialista de Egipto hacia el Próximo Oriente Antiguo, hacia la zona de Sirio-Palestina, que le llevará inevitablemente a mantener relaciones internacionales muy fructíferas, muy interesantes con todo el Mediterráneo oriental antiguo, con las dinastías mesopotámicas a las que volveremos pronto, y sobre todo a un rival nuevo, muy poderoso, que es el Imperio Hitita, con el cual lucharán en la famosa localidad fronteriza de Cádiz. Eso es algo que contaremos después. Es decir, que la dominación Ixa viene a explicar que el Imperio Medio era muy débil, por algunos motivos estructurales no soporta la invasión. Dicha invasión es una penetración, primero, seguramente pacífica, de comerciantes y de gente que trataría de mantener alguna relación con Egipto o de buscar algún refugio en Egipto ante la llegada de alguna época difícil, pero que luego entrarían violentamente y ocuparían todo el norte del país, inaugurando nomoi propios y además creando una capital en Avaris, en una ciudad que ya existía realmente en época faraónica, pero que ahora adquiere una dimensión nueva. Crean ciudadelas, se introducen pueblos nuevos, porque las necrópolis son distintas, aparece el caballo, aparecen otro tipo de armas que nos hablan a favor de un periodo nuevo. Pero dicho periodo nuevo para los Hicsos tampoco fue tan determinante, ni para los egipcios tampoco, porque, como digo, los Hicsos se naturalizaron, crearon su dinastía, tienen su propia lista de faraones, imitando en todo a los faraones egipcios. De tal manera que, más que hablar de Hicsos, habría que hablar de una dinastía faraónica de origen Hicso, o de una dinastía egipcia de origen Hicso, que se naturaliza y que se acultura sin ningún tipo de problema. Su expulsión, que posiblemente, de la cual haya ecos en el Éxodo, hablando de la salida, la expulsión de los propios hebreos del antiguo Egipto, quizá ahí aparezca algún eco lejano de la llegada de pueblos que piden refugio y luego de su expulsión, no está completamente descartado. Pues esa época, esa expulsión, esa restauración de la política propiamente egipcia lleva aparejada la instauración de una nueva dinastía, una vez que los dominadores Ixos han sido expulsados, no sabemos cuánta población de su estrato se queda, y se inaugura un imperio, el llamado Imperio Nuevo, que es la época de máximo esplendor político de Egipto. Todo esto está recogido en los materiales de clase. Prestad por favor atención a la reconstrucción cronológica, a los faraones más importantes de este periodo, que están marcados en el documento que tenéis a partir de hoy en el aula virtual.
¿de acuerdo? Resumiendo, tenéis este tutorial con los ítems más importantes. Tenéis el documento llamado resumen Ixos en PDF, que es el resumen con alusión a los documentos que he manejado en las últimas clases. Y tenéis 2 artículos complementarios de lectura optativa, pero muy recomendable para poder tener este periodo que considero importante, completamente afianzado. Por lo demás, espero que sigáis bien, que no estéis enfermos, que estéis pasando el confinamiento lo mejor posible y que podáis estar estudiando con total tranquilidad, cumpliendo con vuestros estudios sin ningún problema grave más allá de los que ya padecemos. Muchas gracias y seguimos en contacto.